Hoy vemos el mismo pasaje del Evangelio de ayer, pero contado por San Juan. Y vemos también a una de las mujeres que sin duda fueron las primeras apariciones de Jesús. Es más, varios autores sagrados antiguos se preguntan si Jesús no se había parecido a su madre, a la Virgen. Y todos dicen que sí, que conviene que Jesús se haya parecido, si no la primera, la segunda, la tercera, que se haya parecido a la Virgen, pero que también conviene que eso quede entre madre e hijo. Es un detalle que no nos tenemos que olvidar, porque Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y afortunadamente en la época de la Sagrada Escritura no había realities. Igual la Biblia no oculta nada, porque sabemos que en los momentos más importantes de los anuncios de Jesús, sus discípulos estaban peleando como niños por quién iba a ser el primero, por quién iba a ser el último. Y sin embargo, el Señor, a pesar de la fragilidad de sus apóstoles y a través de la fe en la Escritura, fíjense cómo estos días en relación a las apariciones de Jesús se hace hincapié en la Escritura. Según la Escritura, todavía no creían en la Escritura, si bien creían en Jesús, pero no creían con la fuerza propia de la Escritura, que no es un acto mágico, sino es el acto de la revelación de Dios. La Escritura, la revelación en la Iglesia, es el acto de Dios y de su fidelidad para con su pueblo, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces, todo es una progresión en ese creer en las Escrituras. Y también en, como decía la oración colecta de hoy, en hacer un esfuerzo también por renovarnos. La Pascua nos tiene que renovar en la fe, nos tiene que renovar en la manera nueva de entender al mundo, de entender a este Jesús, que es el mismo que resucitó, que vivió entre nosotros, pero que ahora está liberado del espacio y del tiempo. Y entonces se aparece de la manera menos pensada, no lo detienen como muchas veces nos dan los textos de la resurrección, las puertas cerradas, estaban con todo cerrado, y de golpe Jesús, como deberíamos traducir, se deja ver en medio de ellos. Aquí aparece y la mujer María Magdalena entiende que es el jardinero, porque hay una continuidad y hay una discontinuidad. Y nosotros también, cristianos del siglo XXI, tenemos que creer en este Jesús, en este hombre, como dice la Escritura, que pasó haciendo el bien y que resucitó. Y nosotros tenemos que alegrarnos de eso, y hoy le hemos pedido, en el tercer día de la octava, le hemos pedido al Señor que nos haga alegrar, que nos haga gozar de lo que ahora nos alegra, que podamos gozar de las realidades celestiales que ahora nos alegran en la Pascua de Jesús. Y para eso el Señor nos da dones, nos da regalos, que nosotros tenemos que aprender a aceptar como comunidad. Cuando rezamos el Gloria hay un error común, que es cuando decimos atiende nuestras súplicas, con ese dice la gente, pero es nuestra súplica. El tema es que, como somos muchos o somos más de uno, dice, bueno, vamos a ponerle la S, pero la comunidad es una. Pero es un error que nos sirve también para entender nuestra condición frágil de humanos. Y a pesar de que somos comunidad, siempre está la S, siempre está el yo, siempre está mi acento, siempre está mi particularidad. Cuando esto es muy excesivo, en una comunidad, sobre todo si no es muy grande, se nota muchísimo. Pero tenemos que aprender de muchos que somos, conservando las individualidades, porque Jesús no suprime las individualidades, sino que construye la unidad con la originalidad de todo su pueblo santo. Y por eso ese pueblo santo también tiene que ser capaz, desde el plano humano, de dar una súplica. Aunque somos muchos, es una súplica, es la súplica de su iglesia. Y aunque yo estuviera celebrando solo la misa es la súplica de la iglesia, es una súplica hecha de muchas voces, que es la Iglesia. Y en el sacrificio de la misa, desde el punto de vista de la teología, no solamente celebramos la misa, la Iglesia de los viadores, de los caminantes, sino que celebramos la misa con
los que están en el cielo y con los que están en el purgatorio, en la comunión de los santos, ese otro aspecto del credo que en la Pascua tiene un sentido especial que tenemos que ir recordando. Dos artículos del credo tenemos que ir recordando mucho la Pascua: el descendió a los infiernos y la comunión de los santos. Tenemos que entender, además del explícito, ¿no?, que en el credo uno afirma que Jesús resucitó, pero también esas dos realidades, porque la resurrección de Jesús toca la historia, toca ese vértice donde se produce la apertura entre el espacio y el tiempo y la eternidad. Y vemos que Jesús, que tiene esa continuidad y esa descontinuidad, se revela en la intimidad del trato personal, que es lo que tenemos que hacer como cristianos: buscar siempre el trato personal de Dios, aceptar ese don inconmensurable de su amor y su amistad. Y el trato habitual que Jesús tenía con María Magdalena hace que ella lo reconozca. Basta que Jesús pronuncie su nombre, María. Eso es muy bonito. Y hay un canto que refleja este momento, aunque a veces la gente tampoco se da cuenta mucho. Hay un autor español que tenemos muchos cantitos, muchas aclamaciones en la liturgia renovada, que se llama Cesáreo Garabay, y pescador de hombres. Sonriendo has dicho mi nombre. Este autor lo que está retratando es este pequeño pasaje del Evangelio, y se lo imagina a Jesús con una sonrisa, María, y ella enseguida, Rabboní, maestro. Vamos a pedir al Señor que en esta Pascua pronuncie nuestro nombre y nosotros lo reconozcamos. Hay otro gesto muy bonito también, ¿no? Nuestro nombre, nuestros lugares. Cuando Jesús se aparece a las mujeres, le dice: vayan y díganle a los discípulos que los veré en Galilea. La Galilea era el lugar habitual de él. Jesús nos quiere ver a nosotros también resucitados en nuestros lugares habituales, en nuestro corazón. Ahí tal vez donde yo me refugio cuando tengo algún problema o alguna circunstancia, y a veces no me refugio con Jesús, me refugio con otras cosas que son subalternas, que no me colman, que no me planifican, que no le dan sentido y realidad a mi entrega y vocación. Y Jesús también quiere estar ahí, quiere estar en mi Galilea, en ese lugar donde yo me refugio cuando quiero encontrar el sentido a las cosas y a la vida. Que la Santísima Virgen nos acompañe en este itinerario pascual. San Pablo VI decía frecuentemente y le gustaba mucho el Vía Crucis, pero decía que el cristiano tendríamos que aprender a hacer, de hecho hay algunos libritos para hacerlo, el Vía Lucis, el camino de la luz, así como repasamos las estaciones de la pasión del Salvador, también repasar las estaciones de Jesús resucitado, porque necesitamos la alegría y la certeza de ese Jesús que viene a nuestro encuentro y nos llama por nuestro nombre. Le encomendamos a Él, por medio de María, todas nuestras necesidades e intenciones. Que así sea.